Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Comenzamos otro programa de Con Vos 24 horas. Mire qué buenos temas que vamos a transitar en nuestro programa. Lactancia y medicación. Realmente, ¿qué puede significar una persona, una madre que le está dando el pecho a su hijo y que está tomando medicamentos? Avances científicos, por otro lado, que salvaron la vida de muchísimas personas en los últimos años. Cómo se produce el oxígeno medicinal también, vamos a investigar por ese lado. Y el medicamento que me curó a mí, ¿puede servirle a un familiar o a un amigo? Es una muy buena respuesta la que estamos esperando allí, ¿no es cierto? Y cómo consumir antiespasmódicos realmente para que el remedio tenga el efecto deseado. Y con el tema del asma, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Así que de esta manera, con esta presentación, comienza el programa. Vamos a conocer en Historia de Vida la de María Amalia Mandirola, que tiene una interesante línea de tiempo para seguir, porque en el año 1943 su abuelo le compra una farmacia a su madre, que se estaba por recibir de farmacéutica. Una madre que luego le fue inculcando, por supuesto, el amor por el trabajo, por la vocación, y que ella entonces hoy hace que esté al frente de esta farmacia que ya tiene más de 70 años. La farmacia Lorenzelli está localizada en el partido de Florencio Varela. La farmacia fue habilitada según el dispone de Salud Pública en el año 1905. Se llamaba Farmacia Italiana. Era del farmacéutico Nicolás Castaldo. En 1943, mi abuelo, Enrique Lorenzelli, compra la farmacia para mi mamá, que estaba recién recibida de farmacéutica. Mi abuelo trabajó en Florencio Varela muchos años en el laboratorio que es el Instituto Biológico Argentino. Llegó de Italia a principios del año 14, llegó a Buenos Aires, no había ningún pariente que lo esperara, que lo tenían que esperar. Bueno, empezó a recorrer Buenos Aires, llegó al Hospital Italiano, y en el Hospital Italiano le dieron casa y le dieron comida. Luego él entró a trabajar en el Hospital Italiano, en el laboratorio, donde conoció al doctor Silvio Desi, que es el que lo trajo a Florencio Varela. Se hizo cargo de la farmacia en 1943 y en 1960 se asoció con otro farmacéutico, Francisco Bracuto. Fueron socios muchos años, más de 30 años, y en el año 94 mi mamá se jubila. Paso yo a formar parte de la sociedad con Bracuto y en el año 96 el farmacéutico Bracuto se jubila y yo quedo a cargo de la farmacia hasta el día de hoy. Primeros años de recibida me dediqué a la docencia, porque era una farmacia que había muchos farmacéuticos. Entonces empecé a trabajar en el 85 y cuando mi mamá se jubiló, verdaderamente me hice cargo o empecé a tomar responsabilidades.
2011, la Asociación Amigos de la Historia de Florencio Varela, se acercaron a la farmacia y me dijeron que querían hacer un reconocimiento al establecimiento por ser la farmacia más antigua del partido. Que en el año 2003 la Municipalidad de Varela le hizo un reconocimiento a mi mamá por su trayectoria profesional, y en ese momento nos dimos cuenta que mi mamá fue la primera farmacéutica nacida en Florencio Varela. Y también creemos que fue la primera profesional mujer nacida en Florencio Varela. Lo que más me gusta de la profesión es estar en contacto con la gente y desarrollar una actividad profesional. Me gusta asesorar, aconsejar, lo que se dice comúnmente en la farmacia, que es la clientela. Nosotros tenemos clientela de más de 50 años, o sea, hemos conocido a los abuelos, a los padres, a los nietos y a los bisnietos. Bueno, estar en esta farmacia para mí es un orgullo y también es una responsabilidad. Si le pica un mosquito o cualquier bicho, Galadriel. Si le arde la piel por quemaduras, Galadriel. Si le salió una erupción y le pica un montón, la caricia que alivia es Galadriel. Galadriel. En muchos de los temas de salud hay un importante aporte que han hecho el tema de la difusión de lo que significa, por ejemplo, dar el pecho al bebé. O sea, realmente la lactancia materna no solamente está recomendada por las sociedades pediátricas argentinas o por la Organización Mundial de la Salud, sino porque hay un consenso general de saber esto, que puede ser la alimentación exclusiva hasta los 6 meses y después en forma complementaria el pecho con otros alimentos desde los 6 meses hasta los 2 años. Pero a veces hay situaciones donde la madre tiene que tomar medicamentos por algún tipo de afección. Entonces es interesante conocer cuáles son incompatibles y cuáles pueden seguir tomándose sin ningún tipo de peligro. Está la farmacéutica Claudia Leiva Salvatierra que nos contesta todos estos interrogantes. Actualmente se está haciendo una campaña bastante grande con respecto a la prolactancia, que es uno de los casos más importantes y una de las situaciones donde uno tiene que generar también, al margen del desarrollo del bebé por los nutrientes que uno entrega en la leche materna, sino en ese lazo afectivo entre la mamá y el bebé que se genera. Cuando hablamos de medicamento y lactancia hay como un hito de que no se puede tomar absolutamente ningún medicamento, y eso no es así. Existen muy pocos grupos de fármacos no compatibles con la lactancia, pero esos grupos también son evaluados por los médicos o la gente responsable con respecto a eso en evaluar la relación costo-beneficio. De la lactancia se evalúa la concentración en sangre de ese medicamento y quizás modificando el horario de la lactancia uno puede seguir con ese tratamiento aún siendo no compatible con la lactancia. Son muy bajos los porcentajes que existen del pasaje de la droga hacia la leche o que pueda llegar a afectar al bebé de manera contraproducente. Creo que la única enfermedad que uno tiene en cuenta que no sería aconsejable amamantar es cuando las mamás poseen HIV. El resto de las situaciones todo se evalúa. De hecho, un caso puntual son los anticonceptivos que tienen una modificación en la fórmula que están específicamente creados para el momento en que las mamás están amamantando. O sea que existe la posibilidad de que ese tratamiento se pueda seguir, el de la anticoncepción, aún durante la lactancia.
pasa en la farmacia en el día a día o en el cotidiano de que las mamás primerizas que están amamantando tienen muchas dudas y muchos miedos. Entonces a veces prefieren quizás padecer un dolor, ya sea por un dolor de muela, que a veces es habitual después de un embarazo, que se genera alguna muela, alguna carie, alguna muela picada. Entonces se aguantan ese dolor que no hace falta, porque hay antibióticos que se pueden tomar durante la lactancia, o algún dolor de cabeza, o alguna situación que pueden tomar los remedios tranquilamente. Creo que para eso estamos los farmacéuticos, ¿no? Para poder aconsejar bien y a tiempo. Vamos a hablar del asma, que es una enfermedad crónica respiratoria que afecta en la Argentina a 900.000 personas, o sea que estamos hablando de alrededor del 6% de la población. Hay, bueno, por supuesto, la principal afección es en los pulmones y hay con episodios de jadeos, de crisis de respiración, tos, generalmente a la noche o a la mañana, dificultades para respirar. Y este síntoma a veces se empeora con crisis, la crisis del asma, que es realmente muy fuerte. Los medicamentos que encontramos son algunos para el control a largo plazo y otros para tratar justamente esa crisis, o sea, de alivio o de rescate rápido. Así que vamos a conocer todos los detalles de la medicación que existe con la farmacéutica Diana Parma, que nos habla de cuál es el uso correcto de los inhaladores con propelente y con polvo seco. Bueno, los inhaladores son unos dispositivos que se utilizan cuando es necesario que un medicamento llegue en forma rápida a la vía respiratoria. Les traje para mostrar los dos grandes tipos de inhaladores que tenemos acá en la Argentina. Dentro de los que tienen propelentes, depende del laboratorio, hay distintas formas, pero básicamente son todas las mismas. Digamos, el funcionamiento es el mismo. Para utilizarlos, lo primero que tiene que hacer el paciente es sacarle la tapita, ¿sí? Después hay que agitarlos muy bien para que se homogeneice el principio activo con el propelente, y una vez que está bien agitado, el paciente lo que tiene que hacer es exhalar, que lo puede hacer sin ningún problema ya con el dispositivo puesto delante de la boca. Entonces se va a exhalar y después inmediatamente se pulsa el inhalador
y el paciente tiene que hacer una gran inhalación entonces para llevar el principio activo dentro de sus bronquios. Y contando hasta 10 reteniendo, uno se asegura entonces que el principio activo llegue hasta el final, hasta el último bronquiolo dentro del pulmón. Hay sobre todo 3 patologías donde se utilizan mucho, que son el asma, la bronquiolitis y el EPOC, que es la enfermedad obstructiva crónica a nivel pulmonar. Es recomendable, cuando hay que utilizar estos inhaladores con propelente, utilizar las aerocámaras. ¿Por qué? Porque hay que hacer una muy buena sincronización con el aerosol cuando uno pulsa el inhalador e inhala, y a veces eso es bastante dificultoso. Inclusive ahora se está también fomentando el uso en todo grupo etario para aprovechar mucho más el medicamento. Entonces, para eso existen estas aerocámaras, que hay de distintos formatos, distintas marcas. Lo que hay que hacer es destapar el aerosol, colocarlo en esta posición en la aerocámara, agitar muy bien todo junto, porque el aerosol siempre hay que agitarlo muy bien para homogeneizar el contenido, y después directamente se coloca, ¿sí?, sobre nariz y boca, se pulsa el dispositivo para que entonces el medicamento llegue dentro de la aerocámara y el paciente respira normalmente, contando hasta 10, dentro entonces de la aerocámara. Están los broncodilatadores, que lo que hacen es dilatar el bronquio para que entonces el aire fluya mejor a través de esos conductos. Y también están los antiinflamatorios, que lo que hacen es desinflamar la pared de ese bronquio. Entonces, combinando las dos cosas, se logra que el aire pase mejor a través de la luz del bronquio. En cuanto a los de polvo seco, tenemos los que son unidosis, donde dentro de cada dispositivo lo que se va a hacer es colocar una capsulita que contiene el polvo seco dentro del espacio que tiene cada inhalador. Se cierra, se rompe la cápsula para que libere el polvo seco y después se procede a la inhalación. En cambio, los que son multidosis contienen todas las dosis dentro del dispositivo, y entonces nada más que el paciente lo que tiene que hacer es colocar, ¿sí?, en posición, depende del dispositivo de que se trate, para que entonces el polvo seco quede por delante de la boquilla. Después, la forma de inhalación de los dispositivos de polvo seco son exactamente los mismos. Lo que sí, acá no tiene que exhalar delante del dispositivo, sino que el dispositivo tiene que estar alejado de la boca. El paciente va a exhalar. Contando hasta 10, va a retener el polvo para que llegue hasta el final de los bronquíolos. Si no se usa correctamente, el medicamento no llega al bronquio, ¿sí? Se pierde en ese intento de inhalación que hizo el paciente, y uno necesita que ese medicamento llegue al bronquio. Si repasamos la vida de cada uno de nosotros, habrá algún tipo de situación que atravesamos como esta. ¿Te sentís mal? No te preocupes, yo tengo un medicamento que te doy porque a mí me hizo bárbaro y a vos también. Esto vamos a ver acá en Mitos y Verdades si es así. Si un medicamento que le sirve a una persona, para un familiar o para un amigo, puede ser tan efectivo. Vamos a la respuesta. Hay un viejo dicho que dice: no hay enfermedades sino enfermos. De manera que cada individuo reacciona de forma particular a una patología y también al medicamento que utiliza para tratarla. Lo que le resolvió el problema a una determinada persona puede no ser efectivo para otra, o incluso puede amenazar su salud por problemas de intolerancia, alergias o interacciones con otros medicamentos que esté tomando. Por lo tanto, la afirmación de que el mismo medicamento que me curó a mí le va a servir a un familiar es falsa. Uno de los roles más importantes de los farmacéuticos es estar muy atentos, porque los productos tienen que tener una calidad y ser muy seguros. Y desde el año 2000 en nuestro país, las empresas que producen oxígeno u otros gases deben tener un farmacéutico en el proceso para garantizar justamente esta seguridad y su calidad desde ya. El farmacéutico Carlos Suárez, que es director de la división médica de Air Liquide,
nos habla cómo es ese control de calidad. Un gas medicinal es aquel que se aplica a la salud humana. Tenemos gases medicinales como el oxígeno medicinal, que se utiliza para darle el aporte de oxígeno a los pacientes, el nitrógeno para crioconservación de tejido, para operaciones dermatológicas y para la crioconservación de células y tejidos. Tenemos también el óxido nitroso, que se utiliza como ayudante de anestesia, el dióxido de carbono medicinal de uso en la laparoscopía y mezclas como el óxido nítrico, el nitrógeno, utilizado en hipertensión respiratoria en neonatos y adultos. Un amplio abanico de gases utilizado en aplicaciones de salud que uno lo puede encontrar en todo hospital o clínica. El oxígeno medicinal y el nitrógeno medicinal se producen en plantas productoras como la que estamos viendo. Toman el aire, lo filtran, lo purifican, logran un aire puro, eliminándose impurezas como el agua, el dióxido de carbono. Entran en un proceso de compresión y de enfriamiento. Una vez que se logra un aire líquido, ese aire líquido se separa en una columna de destilación, que es lo más típico de una planta productora de gases. Se separa el nitrógeno y el oxígeno. Una vez que se obtiene puro, se los ubica en diferentes tanques. Esos tanques son de almacenamiento. Una vez que se tienen almacenamiento, se los recoge a través de camiones cisterna. Esos camiones cisternas van a tener posteriormente el control uno por uno de parte del director técnico de la planta y su liberación. Es un producto médico de uso directo en pacientes, muchas veces enfermos, neonatos. Tiene una actividad farmacológica clara, es decir, nosotros en este momento estamos respirando oxígeno. Si no respiramos oxígeno, podemos tener un caso fatal. El medicamento impacta en la salud de la persona. Los centros sanitarios tienen que saber su origen, estar seguro de lo que están usando, y el médico también, o enfermera, tiene que saber qué es lo que está administrando al paciente, qué concentración. El rol del farmacéutico es el rol del responsable que verifica la calidad del producto y que sea un producto apto para el uso del paciente, resguardando la calidad, la seguridad y la eficacia de todo medicamento. Seguimos conociendo y sabiendo muchísimo más de los medicamentos. En este caso vamos a hablar de los antiespasmódicos, que actúan calmando o neutralizando la contracción involuntaria de músculos. Por ejemplo, espasmos del tracto gastrointestinal, de las vías biliares o del tracto genitourinario. Y es importante porque es uno de los medicamentos de venta libre que más se consumen en la Argentina. Así que vamos a conocer qué es lo que tenemos que saber para su uso correcto. Los antiespasmódicos se utilizan para el tratamiento de los espasmos del tracto gastrointestinal, de las vías biliares y del tracto genitourinario. Para un uso seguro y efectivo de estos medicamentos, es importante tener en cuenta los siguientes consejos. Respetar dosis e intervalos de tomas. Consultar a su médico o farmacéutico si está embarazada o en periodo de lactancia. No utilizar el medicamento si padece glaucoma, problemas de próstata o taquicardia. Y tener en cuenta que con el uso puede aparecer visión borrosa, somnolencia y sequedad bucal. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Y así llegamos al momento de la despedida. Todo lo que hemos aprendido, bueno, más vamos a seguir aprendiendo en los sucesivos programas. Muchísimas gracias y recuerda siempre, con vos 24 horas. Chao.